Días, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar la solución del material didáctico que tenemos en pantalla, que es el número 34 y en rigor había sido también la evaluación de formación académica número 5. Vamos a destacar que sobre este material didáctico lo más importante era tener en consideración que es un modelo de estructura de examen. Quiere decir que así nos vamos a encontrar el día en que tengamos que rendir el mismo con una sección de respuestas múltiples, otra sección de preguntas múltiples y la tercera sería la de verdadero y falso. En estas tres, para que sean válidas, la respuesta tiene que quedar escrita en tinta. No es necesario que justifiquemos nada, pero en caso de alguna consulta que tengamos o alguna duda, lo podemos dejar sentado en el mismo examen. Una y solo una de las respuestas es correcta para la cápite A y B. Enfatizamos que en la cápite C no es necesario justificar porque es verdadero y falso. Y en la parte de las preguntas para desarrollar son entonces dentro de lo que sería o bien un espacio preestablecido o la idea es que sean concisas, concretas, pero completas dentro también del tiempo que tengamos predeterminado, en mérito a que el mismo forma parte de la calificación. Dicho esto, vamos hacia lo que es el contenido del mismo. Y allí en la pregunta 1 decía, según las resoluciones técnicas, la contabilidad es una ciencia, una técnica o una tecnología social. La respuesta correcta es la C. Después decía, ninguna de las respuestas es correcta, pero no, es la C. Y aquí vamos a destacar que esto es así en mérito a lo que tenemos predeterminado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una tecnología social marca la incumbencia profesional, es más que una técnica y más que una ciencia. Luego decía, los usuarios de la información contable son internos y externos, o sea que la respuesta correcta es la C. En la pregunta 3, los estados contables básicos son, daba diferentes modalidades, obviamente es la que plantea estado de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, porque la que implica presupuesto es para toma de decisiones y lo mismo es para tablero de comandos. Cuando decíamos la ecuación patrimonial básica es, bueno, obviamente el activo igual al pasivo más el patrimonio neto, que conlleva decir que el activo son todos los bienes y derechos que pueden estar financiados por capital propio, que es el patrimonio neto, o bien por capital de terceros, que es el pasivo. La provisión es una cuenta del rubro contingencias, obviamente, donde el hecho, porque es una previsión la que va con el hecho y el importe son inciertos. Luego vamos a ver la otra opción. Ya vamos a la cápite B, donde tenemos las preguntas múltiples. Y acá una de las respuestas es RT, resoluciones técnicas, son las normas nacionales que rigen la profesión contable. En la 7, el devengado es el principio que rige la registración contable. El percibido es el principio que rige o que se usa para los conceptos financieros. Mientras que la provisión, acá tenemos la contraria a la que dijimos hace un segundito nada más, que es una cuenta del rubro contingencias, donde el hecho es cierto, pero el importe es incierto. Por eso aquí también vamos a corregir que diga bien las letras. Les pedimos disculpas por esta omisión involuntaria. Y aquí entonces en la pregunta 10 decíamos el Consejo Profesional de Ciencias Económicas es el organismo que controla la aplicación de las RT, porque el que las dicta es la FAPSE y obviamente el que le dicta la normativa impositiva, si bien podemos conceptualizar como que sería la AFIP, en realidad es el Congreso a través de sus legisladores y de nuestros legisladores. Bien, vamos entonces a la parte C, la de verdadero y falso. Aquí teníamos bien lineal, como me plantea esto, eh, que tengo que decir allí simplemente con lo que está expuesto si es verdadero y falso. Las normas profesionales se subdividen en legales y contables, esto es verdadero. La pertinencia es un requisito de la información contable, por supuesto es verdadera. La precisión es un requisito de la información contable, es falsa, la dijimos muchas veces. Obviamente que lo que conlleva esto es la aproximación a la realidad. La contabilidad es una técnica, es falsa, lo dijimos hace un segundito, es una tecnología social. El presupuesto es un estado contable básico, es falso, lo dijimos hace un segundito, es una herramienta para toma de decisiones. Y aquí, bueno, cuando dice explicite la definición de contabilidad según las RT vigentes, vamos a poner lo que plantea, ¿no? Que la contabilidad es una disciplina que se embarca dentro de la tecnología social, intervinculada con otros campos del conocimiento, como la economía, y sobre todo aquí enfatizar, insistimos en que
dentro de lo que es la clasificación epistemológica. Es una tecnología social que sirve para toma de decisiones y que esto conlleva a la incumbencia profesional. En la próxima, cuando dice a qué se refiere la RT16, aquí lo que pretendemos es que enmarquemos si es una RT, por ejemplo, en este caso, que marca o que confluye en todo lo que es el marco normativo de la contabilidad, que no es una de exposición, que no es una de evaluación, que no es la de auditoría. Eso nos estaríamos refiriendo simplemente cuando hablamos de a qué refiere una resolución técnica determinada. Enuncia los estados contables básicos, lo dijimos hace un segundito. Podemos ampliarlo siempre cuando decimos estado de situación patrimonial o balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivos, y que también obviamente van las notas, la memoria, el informe del auditor. Eso, insistimos, si lo queremos ampliar. Tres requisitos de la información contable, así pueden variar, pero hubo mucha homogeneidad en poner pertinencia, y los dos que serían restrictivos de la información contable, que son oportunidad por un lado y costo y beneficio por el otro. Dos cuentas del activo y dos del pasivo, muy simple. Podemos decir dentro del rubro de disponibilidades qué cuenta tenemos: caja y banco, valores a depositar. Dentro de lo que sería bienes de cambio, mercaderías si somos de reventa, materia prima, procesos, productos en proceso, productos terminados, y así podríamos seguir. Y obviamente dentro del pasivo lo que podría ser proveedores, sueldos a pagar. Bueno, hasta aquí decíamos entonces lo que sería la resolución del material didáctico número 34, que tenía como objetivo mostrar además el esquema de cómo va a ser el modelo de examen teórico, y que a su vez correspondía a la evaluación de formación académica número 5. Muchísimas gracias por la atención a todos y a todas. Hasta aquí entonces este material. Gracias infinitas. Días nuevamente, aquí estamos entonces para darles la bienvenida, obviamente dentro de lo que es la materia de gestión y costos para contadores, en lo que corresponde al material didáctico número 35, que también había sido la evaluación de formación académica número 6. En este caso teníamos una suerte de crucigrama, donde lo que teníamos que dejar en claro era, en primer lugar, la palabra que se conformaba de manera vertical era la disciplina en la cual estudiamos, y es contabilidad. Eso nos daba un claro indicio de cómo empezaba cada palabra. En la número 1, el organismo donde se matriculan todos los profesionales en ciencias económicas es el Consejo. Uno de los requisitos restrictivos de la información contable es la oportunidad. Las profesionales se subdividen en legales y contables, esas son las normas. El campo del conocimiento en el cual se ubica la contabilidad según las RT vigentes es la tecnología, que a su vez es social. El método de confección de los estados contables y del estado de resultados, en este caso, según las RT vigentes, es el de absorción, aquel que dice ventas menos costo de mercaderías vendidas es igual a la utilidad bruta, menos los gastos de comercialización, los gastos financieros y los gastos de administración, sería la utilidad neta. En el punto 6, uno de los requisitos restrictivos de la información contable, segunda palabra, es beneficio, porque el requisito es costo-beneficio. Luego, en el punto 7, uno de los grupos de usuarios de la contabilidad son los internos. En el 8, uno de los ejemplos de las normas legales que rigen la profesión contable son las leyes, porque pide ejemplo. Rubro en el que se clasifican los bienes, como por ejemplo una marca, son los intangibles. Bueno, luego en la número 10 tenemos el antónimo de inflación, que es deflación. En la número 11, el sinónimo de depreciación, que es la amortización. Y en el punto 12, el método de confección del estado de resultados, cuyo objetivo es la toma de decisiones, y es sinónimo a variable, bueno, es directo, que sería ventas menos todos los costos variables, ya sean de producción, de comercialización, administrativos o financieros. Me da la contribución marginal menos todos los costos fijos, ya sea de administración, de comercialización, de producción o financieros. Me daría la utilidad neta. Este es el método del estado de resultados que se usa para toma de decisiones. Hasta aquí entonces la resolución de lo que es el material didáctico número 35, correspondiente a la materia de gestión y costos para contadores intensivo invierno 2023, evaluación de formación académica número 6. Gracias infinitas, buen estudio. Buenos días, bienvenidas, bienvenidas. Estamos aquí para dar la solución del material didáctico número 36, evaluación de formación académica número 7, cuyo objetivo era, a partir de unir con flechas, como si volviéramos al jardín de infantes, pero para que quede más prolijo, vamos a poner los numeritos al costadito.
de cada uno de los conceptos que vinculan con todo lo que es la primera parte, especialmente lo que es el costo unitario. Entonces, en el centro de costos vamos a decir que es el acumulador de costos, que por otro lado tenemos la unidad de costo, que es la mínima expresión del costo, que la cantidad necesaria es la cantidad que incluye el desperdicio y o merma, muy importante, por eso es la que va al costo, mientras que la cantidad neta es la que efectivamente está incorporada en el producto. En la número 5 teníamos el rendimiento y allí entonces vamos a decir que es el complemento del desperdicio o la merma, quiere decir que yo tengo un rendimiento del 80%, el desperdicio barra merma será del 20%. Ya en la número 6 tenemos el desperdicio, acá aclara que tiene que ser considerado en el costo, es tangible, por ende susceptible de ser recuperado. Tres ideas fuerzas. Una, siempre el desperdicio se incluye en el costo al considerar la cantidad necesaria. Dos, que es tangible. Tres, que al ser susceptible de ser recuperado en su totalidad o en parte, siempre va restando del costo. Vamos entonces al punto 7, donde teníamos la merma, y acá decíamos debe ser considerada en el costo, a diferencia del anterior, es intangible, por ende no es susceptible de ser recuperada. En la número 8, cuando decíamos la materia prima es el primer elemento del costo, la número 9, materia prima, y aquí vamos que aunque conjuntamente con la mano de obra directa conforman el costo primo o primario. En la número 10, cuando tenemos el producto en proceso, es el que surge de un centro e ingresa al siguiente y también se denomina semielaborado. En la número 11, el producto terminado es el que surge al final del circuito de producción. En la número 12, el circuito de producción es el esquema en el cual se identifican los centros de costos, unidad de costo, materia prima y rendimiento. Especialmente sobre esto enfatizamos que nos guiemos para ver un circuito de producción o bien con el video que se subió en la clase asincrónica pertinente, o también con los que se desarrollaron en los diferentes ejercicios, especialmente cualquiera de los modelos de las pizzas. Vamos con la número 13. En un circuito de producción entre los centros de costos intermedios, la cantidad neta del centro anterior es equivalente a la cantidad necesaria del centro siguiente, si y solo si no existen almacenes de semielaborados. Luego, en la número 14, cada materia prima puede tener uno o más desperdicios y mermas. Muy importante esto, una materia prima puede tener más de un desperdicio y merma, y una merma o un desperdicio puede afectar a más de una materia prima. Ejercicios relacionados, por ejemplo, el del ALBA, que era el de los yogures, para llamarlo de una manera más concreta, y estaba dentro de una clase asincrónica. Y el número 15 y último, el costo de la materia prima se calcula considerando la cantidad necesaria. Bueno, hasta aquí entonces la resolución del material didáctico número 36 que vinculaba con la evaluación de formación académica número 7. Gracias infinitas. La empresa El Modular se dedica a la fabricación y a la venta de dos artículos, sillas y mesas, y cuenta con un centro productivo que nos suministra la siguiente información. Acá tenemos que resaltar que nos dice que fabrica dos artículos distintos, sillas y mesas. Entonces, lo primero que resaltamos es que es un centro poliproductor, porque tiene dos productos distintos. Que tenemos, nos da el dato de horas hombres, que dice sillas 1,5, mesas 4, horas máquinas. Para sillas serían 3 horas máquinas, una silla, y para las mesas 5 horas máquinas para una mesa. Esto sería por unidad. Nos dice que el volumen de producción normal del centro asciende a 6.000 sillas y 4.000 mesas mensuales, que la tarifa horaria de mano de obra es de 2 pesos y que la carga fabril presupuestada para el mes bajo análisis es de 30.000. Y nos pide determinar la carga fabril unitaria de cada artículo utilizando los módulos horas hombre, horas máquina y jornales directos. Entonces, como dijimos recién, que es un centro poliproductor, tenemos dos artículos distintos, nos da los datos de cuánto se requiere para hacer una unidad de una silla y una mesa, según sea horas hombre u horas máquinas,
y nos da el volumen, el BNP, el volumen normal de producción de sillas y mesas, y recordamos que vamos a trabajar con la carga fabril presupuestada. Esto nos sirve para poder usar la formulita de la tasa de aplicación de carga fabril, que era carga fabril presupuestada dividido el volumen normal de producción. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando usemos esa formulita no podemos usarla directa porque tenemos dos productos distintos. Dijimos que entonces que tenemos que buscar un denominador común. Entonces vamos a ir a hacerlo de a pasos. Para determinar el BNP en horas hombre, podemos hacer una regla de 3 o podemos hacer este cuadrito que está acá. Acá pusimos sillas, mesas, horas hombre, el volumen normal de la producción y el total. En el caso de las sillas, como dato dice que es 1,5 y que el volumen normal de la producción es 6.000. Entonces 6.000 por 1,5 me da 9.000. Para las mesas sería 4 horas hombre por el volumen normal de producción que es 4.000 y me da 16.000. La suma por separado de estos dos me da el BNP en horas hombre, que es lo que estoy calculando. Es lo mismo en regla de 3 simples si yo digo que una silla equivale a 1,5, 6.000 sillas a cuántas horas hombre equivalen. En este caso sería lo mismo, 9.000. Entonces, para poder usar la tasa de aplicación de carga fabril, que es carga fabril presupuestada sobre BNP, la carga fabril presupuestada me la dieron como dato en el enunciado que están acá, estos 30.000, y el volumen normal de producción lo acabo de sacar de que me da 25.000, sumar 9.000 más 16.000. Eso me va a dar mi denominador común, que es mi tasa de aplicación de carga fabril, que sería 1,20, que sería la carga fabril unitaria presupuestada en horas hombre. Como recordamos que tenemos un componente monetario y un componente físico. En este caso, el componente monetario sería nuestro denominador común que sacamos, que es 1,20. Para los dos es lo mismo porque buscamos un denominador común para ambos productos, tanto sillas como mesas. Y el componente físico serían acá esto mismo, estas horas hombres. 1,5 para el caso de las sillas y 4 para el caso de las mesas. Entonces, lo que hago es multiplicar y voy a obtener el costo unitario de la carga fabril. Para sillas sería 1,80 y para mesas 4,80. Vamos a hacer lo mismo con jornales directos y con horas máquinas. El ejercicio lo que nos pide es poder practicar sacar el BNP, el volumen normal de producción, en horas hombres, en jornales directos y en horas máquinas, que son los distintos módulos de aplicación. Bueno, para jornales directos, habíamos dicho que la mano de obra directa me la podían dar a las horas hombre y a las horas máquinas, o me podían dar también la tarifa de esa mano de obra directa. Entonces, para jornal directo, lo que voy a hacer es multiplicar la mano de obra directa en horas hombre por la tarifa de esa mano de obra directa. Entonces, vamos a hacer el cuadrito. Para sillas y mesas dijimos que estamos en horas hombres, es lo mismo, 1,5 y 4, 1,5 y 4. La tarifa es dato, me decía que era de 2, la tarifa horaria de mano de obra era de 2 pesos. Entonces voy a poner 2 pesos. Y el volumen normal de producción no cambió, son 6.000 sillas y 4.000 mesas mensuales. Entonces acá voy a hacer para sillas 1,5 por 2 por 6.000. Esto me va a dar un total de 18.000. Para mesas voy a hacer 4 horas hombre por 2 pesos de la tarifa de mano de obra directa por el volumen normal de producción que es 4.000 y me da 32.000. La suma de ambos
me va a dar el volumen normal de producción para los jornales directos. Entonces, ahora sí puedo utilizar la fórmula de la tasa de aplicación de carga fabril. Lo presupuestado no cambia, son 30.000, dividido el volumen normal de producción, 50.000. Esto me da mi denominador común, que es 0,60, que es lo que yo voy a utilizar como componente monetario para poder multiplicar por el componente físico y así obtener el costo unitario de la carga fabril por jornales directos. Entonces, 0,60 para ambos, tanto como sillas y mesas, por este componente físico que sería 3 jornales directos y 8 jornales directos. ¿De dónde salieron estos numeritos? De multiplicar 1,5 por 2 para sillas y 4 por 2 para mesas. Valga la redundancia, esto es igual a esto, porque estoy hablando de horas hombres y jornales directos. Acá lo que me dieron fue la tarifa de cuánto cuesta cada hora hombre. Por 1,5 horas hombres, a mí me van a hacer una tarifa de mano de obra directa de 2 pesos. Volvemos a repetir, es decir que una hora hombre me van a pagar 2 pesos por esa hora hombre. 4 horas hombre por 2 sería 8 en este caso, ¿no? Que está acá, 8 jornales directos. Sería cuánto estos 2 pesos representa cuánto vale la hora en pesos, cuánto me pagan esa hora. Si vamos al último, que sería la determinación del volumen normal de producción en horas máquina, voy a hacer exactamente lo mismo. Mi cuadrito de sillas y mesas, en este caso horas máquinas va a ser 3 y 5, que es dato del ejercicio, 3 y 5. Y el volumen normal de producción no varió, 6.000 y 4.000, multiplico y obtengo el total del BNP, que es 38.000. Entonces 30.000 dividido 38.000 me da 0,79, que es la carga fabril unitaria presupuestada. Una vez que obtengo este denominador común, lo multiplico, que sería mi componente monetario, por el componente físico de para sillas 3 horas máquina, para mesa 5 horas máquinas. Entonces, mi costo unitario de carga fabril en horas máquinas va a ser 2,37 y 3,95, que surgen de multiplicar 0,79 por 3 y 0,79 por 5 respectivamente. Y así hicimos lo que sería la distribución terciaria de este ejercicio. Bueno, vamos a estar viendo el caso Endulzando SRL. El enunciado nos dice: la empresa Endulzando SRL elabora y comercializa 2 productos comestibles, alfajores y barritas de chocolate. Cuenta con 3 centros productivos: preparado, mezclado y envasado. Centro preparado. En este centro se prepara el chocolate que es utilizado para la elaboración de ambos productos. Las especificaciones para 1 kilo de chocolate son las siguientes: cacao, cantidad neta, 0,800 kilogramos, su rendimiento es el 80% y su costo por kilo es de 0,70. Leche, tenemos cantidad necesaria, nos dice que es 0,050 litros, el rendimiento es del 100% y el costo por kilo es de 1 peso, o sea, en este caso por litro. Otras materias primas, cantidad neta, tenemos que es 0,150 kilogramos, el rendimiento es del 75% y el costo por kilo es de 0,50. La mano de obra del centro ascendió a 600 pesos y el total de la producción del centro se transfiere al almacén de semielaborados. El centro mezclado, aquí a partir del chocolate elaborado en el centro anterior se adicionan otras materias primas para elaborar la masa para alfajores y la masa para las barritas de chocolate. Las especificaciones son las siguientes: materia prima chocolate, cantidad neta, kilo de masa de alfajores 0,80 kilogramos, para masa de barrita de chocolate 0,90 kilogramos. Materia prima dulce de leche, cantidad neta, para la masa de alfajores 0,10 kilogramos y para la masa de barrita de chocolate 0,10 kilogramos. Materia prima harina, cantidad neta, solamente para masa de alfajores 0,10 kilogramos. Mano de obra directa a salida de máquina 0,40 horas hombre
para la masa de alfajores y 0,30 horas hombre para la masa de barrita. La materia prima chocolate tiene un rendimiento del 80%, en tanto que el dulce de leche y la harina rinden un 100%. El desperdicio de chocolate se vende a 0,50 el kilo. El costo del kilo de dulce de leche y de la harina es de 1 peso y de 1,50 respectivamente. La tarifa horaria uniforme del centro es de 3 pesos. El centro envasado. En este caso, a partir de las materias primas transferidas del centro de mezclado, se acondicionan los productos para su venta. Para las barritas de chocolate, que tienen un contenido neto de 30 gramos, se utiliza un envoltorio de papel, en tanto que el de los alfajores se envasan en bolsitas de plástico. Cada alfajor pesa 50 gramos. El costo de ambos envases es de 0,02 por unidad. La masa utilizada para las barritas de chocolate tiene en este centro un rendimiento del 120%. El resto de las materias primas no sufren ningún tipo de desperdicio. La mano de obra directa asciende a 10 centavos por alfajor y a 5 centavos por barrita de chocolate. Otros datos. Tenemos el almacén de semielaborados que utiliza el método de evaluación PPP. Y nos dice que la existencia inicial es de 3.000 kilos, el costo por kilo es de 0,95, las entradas son a determinar, con el costo también a determinar, la existencia final es de 750 kilos y el costo también es a determinar. También lo que vamos a tener que determinar va a ser el consumo. Durante el mes, bajo análisis se elaboraron 60.000 alfajores y 80.000 barritas de chocolate. Y se pide: 1. Establecer las cantidades necesarias de todas las materias primas para la producción del periodo. Y el punto 2, hallar el costo primo unitario de cada producto. Bueno, vamos a empezar. Bien, bueno, nosotros sabemos que tenemos el centro 1, que es de preparado, tenemos el almacén de semielaborados, luego tenemos el centro 2, que es de mezclado, y el centro 3, que es envasado. Bien. Vamos a hacer el centro de costos 1. El centro de costos 1 nos dice que acá se prepara el chocolate que es utilizado para la elaboración de ambos productos. Entonces, nos da las especificaciones para 1 kilo de chocolate. Sabemos que es un centro monoproductor. Bien. Bueno, nos dice que el cacao es cantidad neta. Tenemos 0,80 kilogramos y su rendimiento es del 80%, con un costo de 0,70. Entonces vamos a tener que hacer 0,80 kilogramos sobre el rendimiento por el costo, y esto nos daría 0,70. Después nos dice, la leche es cantidad necesaria y tenemos 0,50 litros. El rendimiento es 100%, pero en este caso al ser cantidad necesaria no se afecta por el rendimiento, y el costo es de 1 peso. Entonces vamos a hacer 0,05 litros por 1 peso por litro. Esto nos da 0,05. Luego nos dice que otras materias primas tenemos que es 0,150 kilogramos con un rendimiento del 75% y un costo del 50%. Nos decía que era cantidad neta, vamos a tener que afectar por el rendimiento, y esto vamos a hacer 0,15 kilogramos sobre 0,75 por 0,50 pesos por kilo, y esto nos da 0,10. ¿Qué dato nos daba también? Recuerden que acá nos está pidiendo que calculemos el costo primo, que es la suma de la materia prima más la mano de obra directa. A nosotros nos dice que la mano de obra del centro ascendió a 600 pesos, ¿sí? O sea, pero estamos hablando del total de la producción. Nosotros tenemos que saber el total de la mano de obra para 1 kilo de chocolate, ¿sí? Y acá nos da como dato que toda la producción del centro se transfiere al almacén de semielaborados. Entonces, nosotros vamos a tener que calcular el total de consumo, ¿sí?, de chocolate. Y para ello, acá tenemos la referencia, vamos a tener que hacer 2 cálculos auxiliares, ¿sí? Nosotros sabemos que del centro de envasado, ¿sí?, nosotros para hacer una barrita de chocolate, si vamos al centro envasado, acá lo tenemos. Entonces tenemos, para hacer una barrita de chocolate, necesitamos 0,03,
me trae, 0,03 kilos de masa, ¿sí? Y esto, ¿qué nos dice? En este caso, a partir de las materias primas transferidas del centro mezclado, ¿qué transferimos del centro mezclado? La masa, ¿sí? Se condicionan los productos y nos dice que tenemos un contenido neto de 30 gramos, ¿sí? Para las barritas de chocolate, y para cada alfajor 50 gramos. O sea, acá nos está dando para las barritas de chocolate la cantidad neta. Y como dato también nos dice que la masa utilizada para las barritas de chocolate tiene en este centro tiene un rendimiento del 120%. Entonces, en el caso de las barritas de chocolate, vamos a tener que afectar por el rendimiento. Entonces vamos a hacer, para una barrita, necesitamos 0,03 kilos de masa sobre su rendimiento. Y para hacer 80.000 barritas, porque a nosotros nos dice que la producción del centro ascendió a 80.000 barritas de chocolate y 60.000 alfajores, X, que en este caso va a ser 2 kilos de masa. Luego tenemos que para hacer un alfajor necesitamos 50 gramos de alfajor. No nos está diciendo qué es el contenido neto, es la cantidad necesaria, ¿sí? Entonces, no vamos a afectar por el rendimiento. Y para hacer 60.000 alfajores, X, que va a ser 3.000 kilos de masa. Bien, pero nosotros no necesitamos la cantidad de masa, necesitamos saber la cantidad de consumo de chocolate. Entonces, si vamos más para arriba, vamos al centro mezclado. Bien. A nosotros nos decía que para hacer 1 kilo de masa de alfajores necesitamos 0,80 kilogramos de chocolate, que es la cantidad neta, y el rendimiento del chocolate es del 80%. Entonces, nosotros sabemos que... Estamos acá, perdón. Para hacer 1 kilo de masa de alfajores necesitamos 0,80 kilogramos de chocolate, lo afectamos por el rendimiento porque tenemos la cantidad neta, que es 0,80, y para hacer 3.000 kilos de masa, vamos a necesitar X, ¿sí? Este dato de los 3.000 kilos de masa lo sacamos de acá arriba, ¿sí? Y para las barritas tenemos que, para hacer 1 kilo de masa para las barritas, necesitamos 0,90 kilogramos de chocolate. El rendimiento es del 80%, vamos a afectar por el rendimiento. Y para hacer 2.000 kilos de masa necesitamos 2X, que es 2.250 kilos de chocolate. Entonces, una vez que tenemos estos conceptos en kilos de chocolate, los podemos sumar y sabemos que necesitamos un consumo, de 5.250 kilos de chocolate. Entonces, armamos nuestro almacén de semielaborados y sabemos que de consumo vamos a tener 5.250 kilos de chocolate, que esto es lo que consume el centro de costos mezclado, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos como dato la existencia inicial, que es de 3.000, teníamos como dato la existencia final, que es 750, y calculamos el consumo, que es de 5.250. Por diferencia, vamos a sacar el ingreso, que en este caso el ingreso es de 3.000, ¿sí? Bien. Ahora vamos a seguir con lo que sería el almacén de semielaborados. Estos 3.000 lo vamos a utilizar para poder calcular la mano de obra directa, el valor de la mano de obra directa que se necesita para, en este caso, 1 kilo de chocolate. A nosotros nos decía que el total, la mano de obra directa del centro ascendió a 600 pesos. ¿Sí? 600 pesos. ¿Cuál fue el ingreso que tuve, o sea, lo que salió de este centro e ingresó en el almacén de semielaborados? 3.000 kilos. Bueno, vamos a hacer 600 pesos dividido 3.000 kilos y acá nos está dando 0,20, que es la mano de obra directa, el valor de la mano de obra directa para 1 kilo de chocolate. Sumamos todos estos conceptos y nos va a dar que el costo primo es de 1,05 pesos. Bien. Entonces, este peso, 0,05 va a ir acá, ¿no? Nosotros sabemos que ingresaron 3.000 kilos de chocolate a 1,05 pesos. ¿Bien? Bueno, determinamos el consumo, acá nos está pidiendo PPP, simplemente es sacar un promedio, y esto nos va a dar que el precio por kilo es de 1 peso, ¿sí?
La existencia final, ¿a cuánto va a quedar evaluada? A 1 peso también, ¿sí? Porque estamos en PPP. Bien. Pasamos al centro de costos mezclado. El centro de costos mezclado, ¿sí? Nos dice que a partir aquí, a partir del chocolate elaborado en el centro anterior, se adicionan otras materias primas para elaborar la masa de alfajores y la masa para las barritas de chocolate. Bien. Entonces nosotros sabemos que para el kilo de masa de alfajores necesitamos de cantidad neta de materia prima de chocolate 0,80 kilogramos. Nos dice que el rendimiento es del 80%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 0,80 kilogramos sobre 0,80 ¿por cuánto? Por 1 peso, ¿sí? Este peso, ¿de dónde sale? De acá, del promedio que hicimos. Porque recuerden que el consumo, ¿sí? Es o sea, este consumo que calculamos es lo que va a consumir este centro, ¿sí? Entonces va a ser 1 peso. Para la masa de barrita de chocolate, sabemos que tenemos de cantidad neta 0,90 kilogramos, lo afectamos por el rendimiento que es 0,80 por 1 peso por kilo, nos da 1 peso, 13. Bien, dulce de leche. Tenemos que para la masa de alfajores necesitamos 0,10 kilogramos y para la masa de barritas 0,10 kilogramos. El rendimiento es del 100%, ¿sí? Y sabemos que en este caso el dulce de leche, nos dice acá como dato, es de 1 peso su costo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 0,10 kilogramos sobre 1, no hace falta, pero si quieren lo pueden hacer. No hace falta en el sentido de que nos dice que el rendimiento es un 100%, ¿sí? Pero bueno, lo pueden poner como para no marearse. Por 1 peso, esto nos da 0,10. Lo mismo para la masa de barrita de chocolate, 0,10 kilogramos sobre 1 por 1 peso por kilo nos da 0,10. Bien. En el caso de la materia prima harina, también tenemos la cantidad neta, solamente lo vamos a utilizar para la masa de alfajores. Esto nos da como dato 0,10 kilogramos. Tenemos que el rendimiento es del 100% y el costo de la harina es de 1 peso con 50. Entonces lo que vamos a hacer es 0,10 sobre 1 por 1,50 pesos por kilo, y esto nos da 0,15. Bien, ¿qué otro dato nos da? Nos dice acá, el desperdicio del chocolate se vende a 0,50 el kilo. Acá le pusimos la fórmula, recuerden que para calcular el desperdicio siempre es cantidad neta menos cantidad necesaria, cierro paréntesis, por el porcentaje del recupero, vuelvo a cerrar paréntesis, por el precio, ¿sí? En este caso nosotros sabemos que la cantidad necesaria, ¿sí?, del chocolate, en el caso de los alfajores, es 0,80 sobre 0,80, ¿sí? Menos la cantidad neta, que es 0,80, cerramos paréntesis. Por el porcentaje de recupero no nos da como dato, entonces vamos a asumir que se va a recuperar el 100% del desperdicio por el valor que vamos a recuperar ese desperdicio, que es 0,50, y esto nos da 0,10. Recuerden que siempre el desperdicio va restando. En el caso de la barrita de chocolate, sabemos que la cantidad necesaria va a ser 0,90 sobre 0,80 menos sobre 0,90, que es la cantidad neta, por 0,50, que es el precio. ¿Sí? Esto nos da 0,11, también iría restando. Por último, vamos a hacer lo que sería la mano de obra directa. Nos dice que la mano de obra directa es a salida de máquina y nos da como dato 0,40 hora hombre para 1 kilo de masa y masa de alfajores, perdón, y 0,30 horas hombres para la masa de barrita de chocolate. Y también nos da como dato que la tarifa horaria uniforme del centro es de 3 pesos. Entonces, vamos a hacer 0,40 horas hombre por 3 pesos la hora hombre, esto nos da 1,20. Y para la masa de barrita de chocolate vamos a hacer 0,30 hora hombre por 3 pesos la hora hombre, esto nos da 0,90. Sumamos ambos conceptos y tenemos 2,35 para 1 kilo de masa de alfajores y 2,01 para 1 kilo de masa de barrita de chocolate. Y esto estamos hablando de costos primos, ¿sí? Y por último vamos a pasar al centro envasado, que nos da como dato. Nos dice que, lo habíamos igualmente visto hace un ratito, a partir de las materias primas transferidas del centro, se adicionan los productos para su venta. Para las barritas de chocolate que tienen un contenido neto de 30 gramos, se utiliza un envoltorio de papel, en tanto que de los alfajores se envasan en bolsitas de plástico. Cada alfajor pesa 50 gramos, el costo de ambos envases es 0,02 por unidad, ¿sí? Nos dice que la masa utilizada para las barritas tienen en este centro un rendimiento del 120%, el resto de las materias primas no sufren ningún tipo de desperdicio, y que la mano de obra directa asciende a 0,10 por alfajor y 0,05 por barrita de chocolate.
Bien, entonces vamos a ir al envasado. Nosotros sabemos que para un alfajor de chocolate, ¿sí?, necesitamos 0,05, bueno, en este caso son 50 gramos, pero lo ponemos acá, 0,05 kilos de masa de alfajor. Y como habíamos dicho anteriormente, acá nos está dando ya directamente la cantidad necesaria, lo hacemos dividido 1 por 2,35. ¿Que de dónde sale este 2,35? De acá arriba, ¿sí? De cuando hicimos el cálculo para 1 kilo de masa para el alfajor. Esto nos da 0,12. Perdón. Para lo que sería la masa de la barrita, ¿cuánto necesitábamos? Bien, tienen un contenido neto de 30 gramos. Entonces, como nos dice contenido neto, sabemos que tenemos que afectar por el rendimiento, que en este caso es del 120%. Bien, entonces vamos a hacer cantidad neta sobre su rendimiento por 2 pesos, 0,01, que es el costo que hicimos, que es el costo primo que calculamos acá arriba, que es para 1 kilo de masa de barrita, y esto nos da 0,05. Para lo que sería el envoltorio, nos dice como dato que se utiliza una unidad, ¿sí? Y en este caso, el valor de ambos envases es de 0,02 por unidad. Entonces tenemos una unidad por 0,02, esto nos da 0,02, para lo que es una barrita de chocolate también, una unidad por 0,02, esto nos da 0,02, y por último, nos da directamente el dato de la mano de obra directa, ¿sí? Para el alfajor es 0,10 y para la barrita de chocolate es 0,05. Directamente ponemos el monto, ¿sí? Sumamos los conceptos y tenemos que para un alfajor de chocolate tenemos un costo primo de 0,24 y para una barrita de chocolate tenemos un costo primo de 0,12. Bueno, chicos, espero haber sido clara y cualquier duda o consulta se la hacen llegar a la profesora. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a estar dando con Agustina el caso número 21, selladores Marina SRL de claves para costos. Bien. Selladores Marina SRL es una empresa familiar que se dedica a la fabricación y venta de selladores para pintura. Consta de una planta que está dividida en 2 centros, elaboración y envasado, y elabora 2 únicos productos, sellador al agua y sellador al acrílico. Centro elaboración. En este centro ingresan las materias primas y luego del proceso salen 2 semielaborados, base al agua y base al acrílico. Las especificaciones técnicas para 1 litro de cada producto son las siguientes. Tenemos base al agua, base al acrílico, su rendimiento y el costo. Después tenemos las materias primas. Tenemos talco industrial, cantidad neta, 0,7 kilos, 0,3 kilos, bueno, respectivamente para cada uno de los productos, el rendimiento es del 80%. Masilla plástica, cantidad necesaria, 0,21 kilos y 0,32 kilos con un rendimiento del 95%. Masilla acrílica, cantidad neta, para base al agua no tenemos nada, base acrílico 0,3 kilos, el rendimiento es del 100%. Thinner, para base al agua no tenemos nada, para base acrílico 0,100 litros, el rendimiento es del 100% y el costo es de 1,50. Las demás materias primas anteriores hay que determinar los costos. La mano de obra directa tenemos 0,06 horas hombres y 0,07 horas hombres para cada uno de los productos. La tarifa horaria es de 6 pesos para cada uno de ellos. Y el volumen normal de producción es de 5.000 litros para base al agua y 3.000 litros para base al acrílico. Luego tenemos el movimiento de almacén de materias primas. El criterio de evaluación es PEPS. Tenemos talco industrial, existencia inicial 8.200 kilos a 150, compras 6.800 kilos a 2 pesos, existencia final 5.000 kilos a determinar su precio. Masilla plástica 2.600 kilos a 2,50, existencia inicial. Compras 3.760 kilos a 2,75, y la existencia final, 2.120 kilos a determinar su precio. Masilla acrílica, existencia inicial, 1.000 kilos a 3 pesos, compras 350 kilos a 3 pesos con 30, existencia final, 400 kilos a determinar. Thinner, tenemos existencia inicial, nada, compras 1.000 litros a 1 peso con 50, y la existencia final en el libro no clara, pero es 0.
Después tenemos el presupuesto de carga fabril, donde tenemos mano de obra indirecta, depreciación maquinarias, luz y fuerza motriz, gastos comedor, mantenimiento, depreciación edificio de fábrica y seguros. En el segundo centro, que es el centro envasado, se procede a llenar las latas de 1 litro con los semielaborados del centro anterior. Las roturas a nivel producto terminado son del 20%. El proceso es totalmente mecanizado y nos es suministrada la siguiente información. Tenemos sellador al agua, sellador al acrílico y su costo. Base al agua, materia prima. 1 litro para sellador al agua, nada para sellador al acrílico y el costo es a determinar. Base acrílico, para sellador al agua no tenemos nada, para sellador acrílico 1 litro, a determinar su costo. Tenemos envase, 1 para cada uno de los productos, el costo es 0,20. Tenemos etiquetas 2 colores, para sellador al agua 1, el costo es 0,04. Etiqueta 3 colores 1, el costo es 0,05. Mano de obra directa nos da directamente lo que sería el jornal directo, tenemos 0,50 para sellador al agua, sellador al acrílico 0,50 también. El tiempo de elaboración es, para sellador al agua, 0,025 horas máquinas, para sellador acrílico 0,005 horas máquinas también. Y el volumen normal de producción es 8.000 latas de sellador al agua, 4.000 latas de sellador acrílico. El presupuesto de gastos tenemos fuerza motriz, mantenimiento, jornales directos, depreciación maquinaria, seguro de productos terminados, cargas sociales, mano de obra indirecta, comisión vendedores. En el ejercicio se requiere evaluación del consumo y existencia de almacén de materias primas. 1. 2. Cálculo de costo unitario de producción, centro de elaboración. 3. Cálculo de costo unitario de producción, centro de envasado. Bueno, ahora Agustina va a empezar con la primera parte del ejercicio. Buenos días, bueno, vamos a empezar a hacer el circuito de producción, ¿sí? Tenemos el almacén de materias primas, que del consumo sacamos el ingreso del centro de elaboración, que es la cantidad necesaria, y el volumen normal de producción del centro de elaboración 1 va a ser el ingreso y cantidad necesaria del centro envasado 2. Ambos centros son poliproductores. Empezamos por el almacén de materias primas. Tenemos talco industrial, 8.200 kilos a 1,50, compras de 6.800 kilos a 2 pesos, una existencia final de 5.000 y un consumo que se acabó haciendo existencia inicial 8.200 más compras 6.800 menos la existencia final 5.000 nos da el consumo de 10.000 kilogramos. Que de estos 10.000 kilogramos son 8.200 kilogramos a 1,50 y 1.800 kilogramos a 2 pesos. Si hacemos 8.200 kilogramos por 1,50, nos da un total. A eso le sumamos 1.800 kilogramos por 2 pesos y todo eso lo dividimos por 10.000 y nos da los 1,59. Y por ende nos quedaría la existencia final evaluada a 2 pesos, que son las compras, porque estamos hablando de pesos. En masilla plástica tenemos 2.600 kilos en existencia inicial, más 3.700 kilos de compras, menos 2.120 de existencia final, nos da un consumo de 4.240 kilos. Que tenemos 2.600 kilogramos a 2,50 y 1.640 kilogramos a 2,75. Y nos queda la existencia evaluada, la final evaluada a 2,75. En masilla acrílica tenemos 1.000 kilos de existencia inicial más 350 kilos en compra menos existencia final, que son 450 kilos, nos da un total de consumo de 900. Todos los 900 quedan evaluados a 1.000. Y acá lo que se diferencia es que la asistencia inicial, en la asistencia final tenemos 100 kilos a 3 pesos y 150 kilos a 3,30. En Tiner tenemos nada de asistencia inicial, compras por 1.000 a 1,50, nada de asistencia final, por ende se consumió todas las compras, quedan las 1.000 a 1,50.
tenemos el centro de elaboración, materia prima. Nos daba la cantidad neta, ¿sí? El enunciado. Entonces tenemos el talco industrial, 0,7 kilos, dividido 0,8, que el rendimiento era 80%, por 1,59, este 1,59 surge de aquí. Nos da un total de 1,39. Y en base acrílico tenemos 0,3 kilogramos dividido 0,8, el rendimiento, por 1,59, nos da 0,60. Luego tenemos masilla plástica, esta nos da la cantidad necesaria, por ende no hay que ir por rendimiento, y tenemos 0,21 kilos por 2,60, que surgen, ya saben, de el almacén de materias primas, nos da 0,55. Y en base acrílico tenemos 0,32 kilos por 2,60 y nos da 0,83 pesos. Masilla acrílica tenemos cantidad neta, que solo se usa para base de acrílico, y tenemos 0,3 kilos por 3 pesos el kilo, un total de 0,89 pesos. Thinner solamente se usa para base acrílico y tenemos 0,1 litro por 1,50 y nos da 0,15 pesos. En mano de obra directa, como no nos aclara, la consideramos a salir, nos aclara que es a salida de máquina. No nos aclara, la consideramos a salida de máquina, perdón. Entonces tenemos que hacer 0,06 horas hombre por 6 pesos la hora hombre y nos da 0,36 pesos. Luego tenemos 0,07 horas hombre por 6 pesos la hora hombre y nos da 0,42. Y tenemos la carga fabril, que como es un centro poliproductor, hay que hacer el volumen normal de producción. Acá tenemos el cálculo. Tenemos que la carga fabril presupuestada eran 7.650 pesos. El módulo de mayor incidencia fue horas hombre. ¿Por qué? Vamos al centro 1. Tenemos que la mano de obra indirecta son 3.379 pesos, ¿sí? Es el más alto. Por ende, utilizamos ese módulo de mayor incidencia. Tenemos que para 1 litro de agua se utilizan 0,6 horas hombre. Para 5.000 litros, que es el volumen normal de producción, ¿cuánto se tiene que utilizar? Y nos da que son 300 horas hombre. Para 1 litro de acrílico se utilizan 0,07 horas hombre. Para 3.000 litros se utilizan 210 horas hombre, ¿sí? Hace una regla 3 simple, porque hay que acordarse que no podemos sumar las unidades, sino que buscar el módulo en común de mayor incidencia, ¿sí? Por eso lo pasamos a horas hombre. Entonces hacemos la carga fabril presupuestada dividido el total del volumen normal de producción en horas hombre, por esta sumatoria, y nos da 15 pesos, la tasa de aplicación de carga fabril. Y hacemos las 0,06 horas hombre, porque estamos en módulo de mayor incidencia horas hombre, por 15 pesos, y nos da 0,90. Y tenemos 0,07 horas hombre por 15 pesos y nos da 1,05. La sumatoria de todo del costo unitario del producto semi-elaborado de base al agua son 3,20 y la sumatoria de base al acrílico son 3,94. Ahora sigue mi compañera Belén. Bueno, ¿seguís compartiendo vos, Agus? ¿Sí? Ok. Bueno, pasamos al segundo centro. Este también es poliproductor, ¿sí? Desde acá, aguarden un momento, van a salir
las latas, ¿sí? De 1 litro con los elaborados del centro anterior. Entonces vamos a proceder a armar en este caso las latas. Tenemos sellador al agua y sellador acrílico. Tenemos base al agua, materia prima, 1 litro. En el enunciado del centro envasado nos dice que las roturas a nivel producto terminado son del 20%. Esto sería el desperdicio, por ende el rendimiento sería del 80%. Por eso lo que vamos a hacer es 1 dividido su rendimiento, que es el 80, por su costo que se calculó en el centro anterior, que en este caso son 3 pesos con 20. ¿Sí? Eso nos da 4 pesos. En sellador acrílico no tenemos nada de base al agua. Después tenemos base acrílico, lo mismo, 1 litro, el desperdicio en este caso fue del 20%, con lo cual el rendimiento va a ser del 80%, tenemos 1 dividido el rendimiento por su costo que se calculó en el centro anterior, ¿sí? Esto nos da 4,92. Después tenemos envase, un envase para sellador al agua sobre el rendimiento por el precio del envase, en este caso es 0,20 para cada uno de los selladores. Después tenemos etiqueta 2 colores, para sellador al agua va a ser 1 sobre el rendimiento por su costo que es 0,04, para sellador acrílico no tenemos etiqueta 2 colores, después tenemos etiqueta 3 colores donde no va a tener sellador al agua, sí lo va a tener sellador acrílico y lo calculamos haciendo 1 sobre el rendimiento por su costo que es 0,05, eso nos da 0,06. Luego pasamos a la mano de obra directa, nos da directamente el jornal directo, así que ese va a ser el valor de la tarifa, ¿sí? Del jornal directo. Tenemos entonces que es 0,50 para sellador al agua y 0,50 para sellador acrílico. Pasamos a la carga fabril. Acá tenemos, ¿qué nos dice? ¿No? Cálculo de carga fabril. Tenemos carga fabril presupuestada 17.600. Acá está remarcado donde dice, se restan los seguros de productos terminados y la comisión de vendedores, ¿sí? Eso se lo vamos a restar al presupuesto de gastos, entonces nos va a dar que la carga fabril presupuestada es de 17.600. Si nos fijamos en los presupuestos de gasto, tenemos que fuerza motriz es el de mayor incidencia económica, por ende vamos a calcular la tasa de aplicación de carga fabril en horas máquina, ¿sí? Tenemos, para selladores al agua vamos a hacer una regla de 3 simple. Tenemos que para una unidad se necesitan 0,025 horas máquina, como nos dice el enunciado. También el enunciado nos decía que el volumen normal de producción para sellador al agua es de 8.000 latas. Entonces, si para una unidad tenemos 0,025 horas máquina, para 8.000 unidades, tanto. En este caso son 200 horas máquina. Después selladores acrílicos, lo mismo. Tenemos para una unidad 0,05 horas máquina, para 4.000 unidades, que es el volumen normal de producción que nos indica en el enunciado, tenemos 200 horas máquina sacando con regla de 3 simple. Entonces, el volumen, una vez que tenemos los dos en los mismos conceptos, tenemos el volumen normal de producción en horas máquina, que nos daría un total de 400 horas máquina, y la tasa de aplicación de carga fabril la hacemos, como ya saben, de carga fabril presupuestada dividido volumen normal de producción en horas máquina, que es 17.600 dividido 400, nos da un valor de 44 pesos. Entonces, vamos a la determinación del costo. Tenemos que la carga fabril va a ser 0,025 horas máquina por 44, que es la tasa de aplicación de carga fabril, nos da 1 peso con 10, y para el sellador acrílico tenemos 0,05 horas máquina por 44, que nos da 2 pesos con 20. Entonces acá sumamos y nos da los respectivos costos para cada uno de los productos, 5,90 para sellador al agua y 7,93, disculpen, para sellador acrílico. Bueno, eso sería todo entonces. Cualquier duda nos preguntan a la profesora. Muchas gracias. Muchas gracias.
días. Bueno, aquí la intención es dar la solución de lo que era el material didáctico número 40. Obviamente es un ejercicio de presupuesto, lo que era la evaluación de formación académica número 10. Y en primer lugar, vamos a mostrar que en un ejercicio de presupuesto tenemos entonces lo que es el balance de inicio, luego los datos de las ventas, tanto de ventas anteriores como de ventas proyectadas, de los precios de ventas, de los costos. Luego nos habla de la política de cobranza, de la política de inventario, de la forma de pago de la materia prima, de la forma de pago de la mano de obra, de la forma de pago del tercer elemento del costo, de la carga fabril. Para los ingresos brutos nos dice cómo se devenga y cuándo se paga, y lo mismo con el saldo de otros créditos, que aclara a qué corresponde y a qué periodo en qué periodo se estaría incidiendo. Por otra parte, nos aclara también sobre el inmueble que está allí en el balance de inicio, y luego nos hace una acotación sobre una modalidad que empieza a aplicar la empresa en cuanto a la generación de una provisión, en este caso por licencia por enfermedad. Visto todos los datos, la sugerencia siempre es leer todo el ejercicio y marcar aquellos conceptos que nos van a incidir en lo que es el presupuesto económico, que se rige por el principio de lo devengado, mientras que el presupuesto financiero se rige por el principio de lo percibido. Así dadas las cosas entonces, partiendo del balance de inicio, yo sé que las ventas me van a servir para las dos cosas, los precios de venta también, pero vamos a enfatizar que cuando habla de política de cobranzas, de política de inventarios, que es sinónimo a política de stock, forma de pago de materia prima, de los salarios, de la carga fabril, toda esta parte es toda del presupuesto financiero. En cuanto a los ingresos brutos, inciden sobre los dos: presupuesto económico en cuanto al devengamiento, pago para el presupuesto financiero, y el de otros créditos, al tener un saldo de inicio, eso significa que lo pagué por adelantado. Por ende, este concepto me va a incidir en el presupuesto financiero. Una amortización siempre va a tener afectación sobre el presupuesto económico y luego su correlato en el balance proyectado, y lo mismo va a suceder con la provisión. Visto entonces lo que sería una presentación inicial, vamos a comenzar en orden por lo que sería el presupuesto económico. Regla mnemotécnica entonces: siempre el presupuesto económico se rige por el principio de lo devengado y la conformación es a partir de un estado de resultados por el método del costeo por absorción, es decir, como está aprobado por las resoluciones técnicas. Por eso vamos a poner ventas menos costo de mercaderías vendidas, que lo podemos abrir, digamos, en cada elemento del costo: materia prima, mano de obra directa, carga fabril, eso me da la utilidad bruta, menos el ingreso bruto, que era un concepto que teníamos, la amortización de los inmuebles, que lo acabamos de mencionar, la provisión por licencia por enfermedad, que también la mencionamos hace un minutito, y los seguros, que también los mencionamos, que tenían incidencia sobre el presupuesto económico. Luego tenemos que pensar que en el presupuesto económico siempre voy a proyectar el trimestre que me está pidiendo el ejercicio. Entonces vamos a mirar nuevamente lo que sería la solución, el enunciado, y aquí entonces nos pedía que hiciéramos el presupuesto económico y financiero del trimestre agosto, septiembre y octubre, el que está por comenzar nomás, agosto. Y por ello únicamente vamos a poner esos 3 meses en mérito a que estamos analizando el concepto de lo devengado. En las ventas del mes de agosto vamos a tomar las unidades vendidas en el mes de agosto, que es todo dato, y entonces vamos a marcar el primer caso, ¿sí? Tengo 2 artículos, por ende lo voy a hacer desasociado en mérito a que tengo precios de ventas diferenciados. ¿Cómo voy a hacer? Voy a tomar las unidades del mes de agosto para el artículo A por su precio de venta, que era 20 pesos, más las unidades del mes de agosto para el artículo B, que eran 3.000 pesos, por su precio de venta, que era 25, y ahora sí, si lo sumo, voy a tener 125.000 pesos. Explicitado entonces ese procedimiento, voy a hacer lo propio para el mes de septiembre y para el mes de octubre. Es decir, en el mes de septiembre tomo las unidades vendidas del mes de septiembre por el precio de venta, que era 20 pesos, más las unidades vendidas del mes de septiembre del artículo B por el precio de venta, que era 25 pesos. Para el mes de octubre tomo las unidades vendidas en el mes de octubre por su precio de venta para el artículo A, que era 20 pesos, más
las unidades vendidas del artículo B por su precio de venta, que era 25 pesos. Hecho entonces lo que es el primer rengloncito, vamos ahora a la materia prima. Y acá va a ser exactamente lo mismo. ¿Lo comprobamos? Vamos a tener entonces las unidades del mes de agosto, ¿sí? Que eran las 2.500, pero en este caso por este valorcito de aquí, que son los 7 pesos para el artículo A. ¿Sí? También lo vamos a marcar. Y para el artículo B tengo las unidades de agosto, que eran 3.000, por este precio que teníamos aquí, que era 9. Perdonen que acá había salido mal. Y entonces vamos a tener 2.500 por 7 más 3.000 por 9. Y acá vamos a hacer la suma de estos dos. Me va a dar 44.500. Vamos a corroborar en la solución que tengo 44.500 para lo que conformaría el costo de la materia prima del mes de agosto. Con el mismo procedimiento voy a tomar entonces en el mes de septiembre. Tomo las unidades vendidas del mes de septiembre del artículo A por 7 pesos, más las unidades vendidas del artículo B por 9 pesos. Para el mes de octubre tomo las unidades vendidas del artículo A para ese mes por 7 pesos, más las unidades vendidas del artículo B de octubre por 9 pesos. Prosigo entonces con la mano de obra directa. Nuevamente entonces las unidades van a ser las mismas, 2.500 para el artículo A y 3.000 para el artículo B, siempre considerando el mes de agosto. Ahora vamos a multiplicarlo por el costo, pero de la mano de obra, que era 3 y 4 respectivamente. Multiplico y vamos a tener entonces, para lo que es el artículo A, 7.500 pesos. Para lo que es el artículo B, 12.000 pesos. La suma de ambos me va a dar 19.500 pesos, que es lo que tengo aquí en el primer apartadito del mes de agosto. Con el mismo razonamiento aplico entonces en septiembre. Tengo unidades vendidas del mes de septiembre del artículo A por el costo de la mano de obra, que era 3 pesos para el artículo A, más las unidades vendidas del artículo B por el costo de la mano de obra, que era 4 pesos. Disculpen que no lo recordaba. Para el mes de octubre tengo unidades vendidas del artículo A por 3 pesos para el artículo A, más unidades vendidas del artículo B por 4 pesos. Y aquí vamos a llegar al tercer elemento del costo, a la carga fabril. Aquí vamos a tener nuevamente los artículos que eran entonces 2.500 para el artículo A y 3.000 para el artículo B, solo que en este caso para la carga fabril es 4 pesos para el artículo A, 5 pesos para el artículo B. Multiplicamos entonces unidades por peso, siempre es componente físico por componente monetario. Corroboro si la suma de las partes me estaría dando 25.000 pesos, que es el importe que tenemos aquí en el mes de agosto. Entonces ahora aplico el mismo razonamiento. En el mes de septiembre tengo las unidades vendidas del mes de septiembre por el costo de la carga fabril del artículo A, 4 pesos, más las unidades vendidas del artículo B por 5 pesos, que era el costo del artículo B de la carga fabril. Para el mes de octubre tengo unidades vendidas del mes de octubre por 4 pesos, más unidades vendidas del mes de octubre por 5 pesos. Siempre recordemos entonces que es la cantidad de unidades del mes que estoy analizando por el costo de cada uno de los elementos que me van mencionando. Y acá entonces lo único que hago en la utilidad bruta es ventas menos todo el costo de mercaderías vendidas, que en este caso al estar desasociado en materia prima, mano de obra directa y carga fabril, hago una pequeña suma de ellos tres. Y así tengo la utilidad bruta de 36.000 pesos para el mes de agosto, de 39.000 pesos para el mes de septiembre y de 28.700 pesos para el mes de octubre. Prosigo entonces. Los ingresos brutos simplemente es aplicar el porcentaje sobre las ventas. En este caso era dato, era el 3%. Hago 3% de 125.000, me da 3.750, como lo podemos ver en el mes de agosto. Mismo procedimiento, hago el 3% sobre 135.500 para el mes de septiembre, me da 4.065. 3% para el mes de octubre, me da 2.985. Y aquí entonces sigo con lo que sería la amortización del inmueble. Acá vamos a corroborar cuánto me decía el enunciado que
era ese valor del inmueble que teníamos adquirido y era de 500.000 pesos. Y por otra parte me aclaraba que la política de amortización de la empresa es año de alta, amortización lineal. Lo único entonces que tengo que hacer es tomar esos 500.000 pesos, aplicarle el 80%, ya que el terreno no se amortiza, lo divido por 50 años, que es el importe en el cual se amortizan los inmuebles, pero como acá me pide el presupuesto mensual, lo divido por 12 y así sí marco la suma de estos tres importes, porque estos 2.000 pesos luego van a estar en el balance proyectado como amortización acumulada de inmuebles en este caso. La provisión de licencias por enfermedad, vamos a leer también el enunciado que nos dice y aclara que es una provisión que se calcula sobre el 5% de los sueldos netos devengados. Por ende, lo único que tengo que hacer es aplicar el 5% sobre el cálculo que había hecho de la mano de obra directa para el mes de agosto. En números entonces es el 5% de 19.500 pesos para agosto, eso me da 975 pesos. Para el mes de septiembre será el 5% de los 21.100 pesos y eso me da 1.055 pesos. Para el mes de octubre también voy a aplicar el 5% a 15.500 pesos y eso me da 775 pesos. Sumo estos tres importes porque la provisión también la vamos a tener que reflejar en el balance proyectado por 2.805 pesos. Y ahora vamos a ver qué sucede con los seguros, que en realidad nos decía acá que el saldo de otros créditos corresponde a los seguros de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, si yo tengo 4.000 pesos en el saldo de inicio para los otros créditos, y voy devengando 1.000 pesos en cada mes, me van a quedar como remanente que van a tener que tener su correlato en el balance proyectado. Y así lo explicitamos. Seguros entonces, 1.000 pesos en agosto, 1.000 pesos en septiembre, 1.000 pesos en octubre, 1.000 pesos me quedan así marcaditos para poner en el balance proyectado en la cuenta otros créditos. Y luego a la utilidad neta, que será entonces, partiendo de la utilidad bruta, resto todos los conceptos de ingresos brutos, amortización del inmueble, provisión por enfermedad y seguros, y la suma de estos tres, hago lo propio en septiembre y en octubre, me va a dar los 85.195 pesos. Muy importante, este es el resultado del ejercicio, lo que me tiene que dar el balance proyectado, en esa parte, en el resultado del ejercicio. Finalizado entonces lo que tiene que ver con el presupuesto económico, vamos a afrontar el presupuesto financiero. Primer punto, el presupuesto financiero se rige por el principio de lo percibido. Para poder conformarlo, siempre se sugiere efectuar presupuestos auxiliares en mérito a que vamos a tener diferentes políticas de cómo cobro, de cómo pago, de cómo estoqueo. Obviamente que esto es una sugerencia, cada uno lo puede plantear como nos resulte más simple y como estemos habituados en cuanto a la ejercitación que hayamos efectuado. Nosotros sugerimos hacerlo de manera apartada, o sea, cada uno por separado, y lo vamos a explicitar de ese modo. Bien, vendimos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestro presupuesto de cobranzas, que es sinónimo a presupuesto de ingresos. Aquí entonces vamos a mirar cuánto es la política o cómo es la política de cobranzas. Se aclara que la política de cobranzas es 70% al contado y 30% a 30 días. Si yo me dice que tengo una diferencia de un mes, acá cuando armo el presupuesto financiero para lo que es cobranzas, empiezo por julio. Entonces voy a tener julio, insistimos, voy un mes antes, en mérito a que me dice que cobro a 30 días una parte. Entonces tengo que empezar un pasito antes. Julio, agosto, septiembre y octubre para la incidencia de lo que voy a cobrar en los meses de agosto, septiembre, octubre y cuánto me va a quedar diferido. Empezamos entonces. Para el mes de julio, lo que yo voy a cobrar son las unidades que tengo aquí, las 1.800 del mes de julio para el artículo A y las 1.900 para el artículo B. ¿Sí? De esto vamos a tener el 20%, es lo que vamos
el 30%, perdonen, es lo que vamos a cobrar en unidades en el mes de agosto, ¿sí? Y entonces vamos a tener esto por el 30%. Lo reiteramos, van a ser 1.800 unidades por el 30%, me da 540 unidades, y para el artículo B, 1.900 unidades por el 30%, me da 570 unidades. Y a su vez lo voy a multiplicar por lo que era dato, 20 pesos y 25 pesos, respectivamente, precios de venta del artículo A y del artículo B. Y ahora multiplico, y si todo va bien, siempre sugerimos corroborar esto para saber que uno tiene el razonamiento bien. Podemos notar que me dio 25.050 créditos por ventas aquí. Y entonces, una vez que uno tiene conformado este importe, lo que puedo hacer es saber que el razonamiento que estoy efectuando es el correcto y hago lo que decimos nosotros una suerte de escalerita. Acá también pusimos a la derecha el cálculo auxiliar. Entonces sería, en el mes de agosto cobro las unidades vendidas del mes de agosto por el 70%, o más fácil, y por el precio de venta. Puedo ir a lo que es el presupuesto económico y tomo los 125.000 pesos, 70% se cobra en agosto. En septiembre es el complementario, 125.000 por el 70%. Lo puedo corroborar, la suma de las partes me vuelve a dar los 125.000 pesos. En septiembre tomo las ventas del mes de septiembre, 175.500 por el 70%, me da 94.850, y en el mes de octubre esos mismos 135.500 pesos por el 30% me dan 40.650 pesos. La suma de los dos me tiene que volver a dar 135.500 pesos. En el mes de octubre voy a tener 99.500 pesos que se cobran 70% en el mes de octubre, por ende 69.650, y de ese mismo mes de octubre los 99.500 pesos por el 30% me da 29.850. La suma de las partes me tiene que volver a dar el todo del mes de octubre, acá está corroborado, aquí abajo dice 99.500 y acá también 99.500. Muy importante, marco estos 29.850 pesos porque es la cuenta créditos por ventas del balance proyectado. Y aquí entonces respiramos un poquito para hacer lo que sería la política de stock o el presupuesto de producción o política de inventario. Es absolutamente sinónimo. Vamos a mirar qué nos dice el ejercicio, y aquí lo que nos está planteando es que la política de inventarios de esta empresa es tener en stock a fin de cada mes el 80% de las unidades a vender al mes siguiente. Parece un trabalenguas, pero no lo es. En realidad, yo voy a decir, por una cuestión financiera, en lugar de tener todo estoqueado, también puede ser que sea un producto perecedero, por diferentes motivos se puede dar una política de inventarios de estas características y me pueden plantear un porcentaje diferente al 100%. Lo primero que tengo que pensar es que ese porcentaje tiene dos destinos. Uno, a partir de la política de inventarios, poder corroborar los bienes de cambio y después los pagos de aquello que conforma el bien de cambio, que será la materia prima, la mano de obra directa y la carga fabril. Pero vamos a ir en orden. Primero, para calcular lo que son las unidades. Entonces, tengo dos artículos, el artículo A y el artículo B. Para lo que es el artículo A, vamos a mirar que dice que tenemos el 80% de las unidades que vendo en agosto, que eran estas 2.500. ¿Lo corroboramos? Digo 2.500 por el 80%, eso es lo que tengo que tener efectuado en el mes de julio. Para el artículo B, de las 3.000 unidades que tengo del mes de agosto, tengo que tener efectuado solamente el 80%. Entonces, muy importante, estos dos numeritos del artículo A y del artículo B, el 80% es lo que tengo que tener antes. Eso es lo que va a conformar mi stock. Eso es lo que va a conformar mi bien de cambio. Si yo a los 2.000 lo multiplico por 14 y a los 2.400 los multiplico por 18, la suma de ellos dos me tiene que estar dando el importe que tengo que tener en el balance de inicio de bienes de cambio, que lo tenemos por acá. Estos 71.200
van a ir con estos de acá, ¿sí? En que vamos a ponerle acá todo el maquillaje para que queden los puntitos. Pero vamos a tratar de razonarlo de nuevo. Vamos a decir, del artículo A, el 80% lo tengo que tener en el mes de julio, lo vendido, lo que voy a vender en agosto. Y después también vamos a conformar que el 20% restante lo voy a tener que hacer con las unidades de julio. Por eso acá este 20% se aplica sobre julio. Para el artículo B tengo el 80% de las unidades de agosto más el 20% de las unidades de julio. Como regla mnemotécnica siempre es del siguiente modo. Cuando yo tengo dos porcentajes, si tengo que hacer, como en este caso, la política de inventarios de julio, agosto, septiembre y octubre, en mérito a que estoqueo con 30 días de antelación, me posiciono un mes antes, julio. En julio, entonces, tengo que tener del porcentaje más alto del mes siguiente más el porcentaje más bajo del mes corriente. ¿Lo volvemos a decir? Tengo que tener estoqueado en el mes de julio, ¿sí? El porcentaje más alto del mes siguiente y el porcentaje más bajo también lo calculo que es sobre el mes corriente a los efectos del pago de los conceptos. Entonces, nuevamente vamos a hacer los cálculos. 2.000 unidades surgían de hacer el 80% de las ventas del mes de agosto. Del artículo A, 2.400 unidades surgían de hacer el 80% del mes de agosto del artículo B. Eso multiplicado por el 14 pesos, que era el costo del artículo A, y multiplicado por 18 pesos, que era el costo del artículo B, me daba 71.300 pesos, que hace un minutito comprobamos que era el balance de inicio de los bienes de cambio. A partir de acá, ya pongo en mi política de inventarios el total de las unidades, porque esto me va a servir para los pagos. Entonces acá tengo que incluir también el 20% que realicé del artículo A en el mes de julio, ¿sí? Y el 20% que realicé del artículo A del mes de julio también. ¿Cómo sería la política de stock para el mes de agosto? El 80% de las unidades vendidas del mes de septiembre más el 20% de las unidades vendidas del mes de agosto para el artículo A. Para el artículo B, el 80% del mes de septiembre más el 20% del mes de agosto. En el mes de septiembre, ¿cómo calculo la política de stock? Tengo que tener el 80% de las unidades vendidas del mes de octubre para el artículo A más el 20% del mes de septiembre del artículo A. Para el artículo B, el 80% del mes de octubre del artículo B más el 20% también del artículo B. Y en octubre tengo que tener realizadas el 80% de las unidades vendidas para el artículo A del mes de noviembre más el 20% de octubre y el 80% de las unidades vendidas del artículo B más el 20% del mes de octubre. Bueno, visto esto, ahora sí no miro nada más y únicamente me concentro en esta política de stock. A partir de allí hago los pagos y vamos a ver cómo nos dice que se paga. Directamente aclara que la materia prima se paga en su totalidad a 30 días. Entonces yo voy a tomar del mes de la política de stock, ¿sí? Que teníamos aquí, para el pago de la materia prima. Vamos a posicionarnos aquí y en primer lugar del mes de julio era 7 pesos para el artículo A y 9 pesos para el artículo B. Por ende, aquí tengo los 41.540 que puedo corroborar y tengo que hacerlo, es la sugerencia nuestra para saber que estamos en el camino correcto, que es igual a los proveedores del pasivo de nuestro balance de inicio. A partir de allí entonces voy y digo, entonces, lo que hice en el mes de agosto lo pago en septiembre. 7 pesos para el artículo A, 9 pesos para el artículo B. Entonces, lo que hice en el mes de septiembre lo pago en el mes de octubre. 7 pesos para el artículo A, 9 pesos para el artículo B. Entonces, lo que hago en octubre lo voy a tener diferido en mi balance proyectado como cuenta proveedores y es
las unidades del artículo A por 7 pesos más las unidades del artículo B por 9 pesos. Hacemos ahora lo que sería el segundo elemento del costo, mano de obra. Exactamente el mismo procedimiento, solamente que acá vamos a mirar cuánto era o cómo es la política de pago de la mano de obra. También dice que en su totalidad se pagan del 1 al 5 del mes siguiente a su devengamiento. Por ende, aquí vamos a tener, por un lado, básicamente presentado lo que tiene que ver con, en el caso de la mano de obra, las unidades eran 2.360 pesos y el pago era 3, más las otras unidades del artículo B, 2.780 pesos y el pago era 4. En septiembre voy a tener las unidades de agosto por el costo de cada uno, 3 y 4. En octubre pago lo que se trabajó en el mes de septiembre por 3 y 4 respectivamente. Y en el diferido pago lo que trabajé en el mes de octubre por el artículo A y por el artículo B, 3 y 4 pesos respectivamente, y me va a conciliar con la cuenta sueldos a pagar de mi balance proyectado. ¿Qué sucede con el tercer elemento del costo, con la carga fabril? Directamente me aclara que la carga fabril se abona al contado, por ende aquí vamos a tener que el total, vamos a mirarlo otra vez más, que eran, vamos a mirar de nuevo en los datos, era 4 y 5 pesos para cada artículo. Entonces, en agosto, pago agosto. Tomo las unidades de agosto. Importante, ¿sí? Ya acá linkeo mismo mes con mismo mes. Unidades de agosto por 4 pesos para el artículo A, unidades de agosto por 5 pesos para el artículo B. En septiembre, unidades de septiembre por 4 pesos para el artículo A, unidades de septiembre por 5 pesos para el artículo B. En octubre, 4 pesos para el artículo A más 5 pesos para el artículo B. Y no me va a quedar absolutamente nada pendiente. Con los ingresos brutos también vamos a mirar cómo era la política de pagos. Decía que se pagan el 12 del mes siguiente. Por ende, tengo un diferimiento de un mes. Vamos a ver en el balance proyectado, cuando nos dice los impuestos a pagar 2.505 pesos, eso es lo primero que voy a pagar de los ingresos brutos. Estos 3.750 pesos surge de lo que había calculado en el devengamiento del presupuesto económico. Estamos yendo aquí arriba, así lo visualizamos bien. Fijémonos que 4.065 era lo que tenía en el mes subsiguiente, que va a ser lo que vamos a pagar también aquí en el mes de octubre, y diferido me va a quedar lo último que estoy pagando, que acá le vamos a sacar este colorcito para que se lea bien, que es 2.985 pesos. Esos 2.975 pesos en verdad era lo que también habíamos marcado aquí como el importe de ingresos brutos del mes de octubre, que se paga en noviembre. Bien, decimos, entonces por eso queda diferido y va a tener su correlato en nuestro balance proyectado. Ya con todos los datos, en cuanto a lo que son los auxiliares, podemos subsumir todo en el presupuesto financiero. Acá voy a hacer entonces los meses de siempre, el trimestre que me pide proyectar, que era agosto, septiembre y octubre. Y acá la caja parte de el importe que tengo de caja de mi balance de inicio. Vengo acá y lo veo perfectamente, 10.000 pesos. Los ingresos surgen del presupuesto de cobranzas. Lo único que tengo que hacer es transcribir esos datos que tenía por aquí, que los tenía acá en 112.550. Los egresos, lo único que tengo que hacer es sumar los 4 ítems que pagué para cada mes. Materia prima, mano de obra directa, carga fabril e ingresos brutos. Ahí están claramente marcaditos. Y acá entonces hago 10.000 pesos más 112.550 menos 88.925. Me queda que mi saldo de caja del mes de agosto es 33.625 pesos, que a su vez conforman el saldo de inicio del mes de septiembre. Sería como hacer un cash flow. Básicamente luego sigo con los ingresos del mes de septiembre por 132.350 pesos. Le resto todos los egresos, que eran 93.330 pesos. Eso me daba 72.645 pesos, que además de ser el saldo final del mes de septiembre, es el saldo de inicio del mes de octubre por 72.645 pesos. 110.300 pesos son los ingresos, 79.105 pesos son todos los egresos,
103.840 pesos es lo que me queda como saldo final del presupuesto financiero. Y ahora atención, esto también lo vamos a marcar enfáticamente porque es nuestra caja del balance proyectado. ¿Qué se sugiere hacer en el balance proyectado? Acá entonces habíamos presupuestado agosto, septiembre y octubre. Por ende, el balance proyectado es al 31 de octubre del 2023. Y acá vamos a transcribir en primer lugar, siempre sugerimos hacer eso, todo lo que tenemos de nuestro balance de inicio, cosa de ir analizando qué cosa se queda igual, qué cosa se modifica, qué cosa se va y qué me falta incorporar. Nosotros sugerimos hacerlo así, nos resulta más simple. En caja y bancos decíamos que este número surge del presupuesto financiero. Créditos por ventas surgía de la política de cobros. Bienes de cambio, si bien lo teníamos en la política de inventarios, lo podemos repasar un segundito más. Estos 58.560 surgían de hacer, recordemos que la política era el 80-20, por ende, el 80% que tengo que vender en el mes de noviembre, sí, esas serían las unidades, por los 14 pesos, más el 80% ahora del artículo B del mes de noviembre por su costo, que en este caso era 18 pesos, y acá la suma de las partes nos va a dar 58.560. En otros créditos, recordemos que eran los 1.000 pesos que se iban devengando mensual, que 1.000 me quedaban pendientes. Los inmuebles quedan igual a 500.000 pesos, pero tengo que registrar la amortización acumulada de los inmuebles por 2.000 pesos restando. Eso me da el total del activo, 691.250 pesos. Y ahora vamos al pasivo. Proveedores surge de la cuenta pagos de materia prima por 36.360. Sueldos a pagar surge de la cuenta pago de mano de obra directa por 15.900 pesos. Impuestos a pagar surge de la cuenta de ingresos brutos que quedaba diferido por 2.985 pesos. Y la provisión para enfermedades o por enfermedades surge del presupuesto económico que habíamos devengado por 2.805 pesos. Eso me da 58.050 pesos. El patrimonio neto, el capital era dato, 450.000 pesos. Los resultados acumulados es dato, 98.005 pesos. El resultado del ejercicio era dato, o mejor dicho, lo habíamos calculado, del presupuesto económico, 85.195 pesos. Por ende, el total del patrimonio nos está dando 633.200 pesos y el total del pasivo más el patrimonio neto nos da 691.250 pesos, perdonen, y acá entonces corroboramos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Hasta aquí entonces la resolución del material didáctico 40, un ejercicio de presupuesto con políticas de inventarios diferenciadas en cuanto a sus porcentuales. Esperemos que sea de utilidad. Muchísimas gracias por la atención. Buenos días, aquí tenemos entonces lo que sería el ejercicio relativo a clasificación de costos, que para hacerlo más, bueno, entendible, digamos, y procedimos a hacer una aplicación, sobre todo con ejemplos. En el primer lugar decía, un supervisor de un centro de producción es un costo directo para el producto, directo para el centro de costos, indirecto para el centro de costos, indirecto para el producto y para el centro de costos. Esta clasificación está dentro de lo que es directo e indirecto. En función a ello, también tengo que pensar con respecto a qué cosa. Aquí podemos hablar respecto a un producto o en este caso puntual respecto a un centro de producción. Y aquí decimos que es directo para el centro de costos en mérito a que dice que el supervisor presta servicios a uno y solo uno. Si dijera más de uno, ahí sí sería correcta la alternativa D. Cuando habla de directo para el producto, el ejemplo típico sería el de la materia prima. Cuando habla de indirecto para el centro de costos, sería el caso que aplicábamos recién cuando le presta servicios a más de un centro. Insistimos entonces, en este caso, la alternativa correcta es la B. El punto número 2 dice el seguro del camión de distribución de productos terminados es costo de producción, costo de comercialización, costo financiero o costo de administración. La respuesta correcta es la B, un costo de comercialización. Y obviamente aquí la clasificación tiene que ver en función a las áreas de la empresa.
El punto número 3 habla de el costo fijo total es A, el que permanece constante independientemente del volumen de producción, B, el que varía en relación directa al volumen de producción, C, el que disminuye si se incrementa la producción, D, el que aumenta si disminuye la producción. Esto está dentro de lo que sería la clasificación de variabilidad de los costos. La respuesta correcta es la A, y aquí lo que vamos a aclarar es que la B sería un costo variable total y la C un costo fijo por unidad, y que esta temática lo vamos a estudiar conjuntamente con lo que se llama gráficos de variabilidad para verlo esquemáticamente en un pizarrón. El punto número 4, un ejemplo de costo semivariable es A, el consumo de la materia prima, B, el alquiler de la planta, C, el consumo de la fuerza motriz, o D, el seguro del almacén de productos terminados. La alternativa correcta es la C, en mérito a que el consumo de la fuerza motriz tiene una parte fija, que sería el abono, y después en función al consumo se va a variabilizar. La A sería un costo variable, la B sería un costo fijo, y la D ni siquiera sería un costo, sería un gasto de comercialización. Vamos a la alternativa C, 5, perdón. La registración contable se efectúa A con los costos históricos, B con los costos presupuestados, C con los costos estándar, o D es indistinto, por lo tanto todas las respuestas son válidas. En realidad la respuesta correcta es la C, son los costos estándar el deber ser de los costos. Cuando miramos para atrás hacemos costos históricos, y si registráramos en función a ello podríamos incluir ineficiencias, y si miramos para adelante se denominan costos predeterminados y se subdividen en presupuestados y estándar. En los presupuestados únicamente intervenimos los especialistas en ciencias económicas, mientras que en los costos estándar también le damos lugar a quien sabe de la cosa, y por eso decimos es el deber ser de los costos. Se hace la registración contable sobre los costos estándar. En la pregunta número 6, los costos de los productos que son vendidos se transforman de costos expirados a no expirados, de costos no expirados a costos expirados, o ambas respuestas son correctas. La respuesta correcta es la B, en mérito a que expirado significa que he perdido la capacidad para generar ingreso. Por ende, si todavía los tengo así en un stock y luego se venden, pasan de no expirados a expirados. Luego teníamos entonces en la número 7, un costo diferido es A, el seguro pagado por adelantado, B, el consumo de la materia prima adquirida en el mismo periodo, C, la imputación de la mano de obra directa. En este caso vamos a aclarar que el seguro pagado por adelantado es el costo diferido, la alternativa A, porque cuando consumo y pago en el mismo periodo sería costo corriente, la B, y cuando primero es costo en función a su devengamiento y después se paga, sería costo anticipado, que sería la alternativa C. En esta clasificación lo que vemos es la relación entre costo, quiere decir consumo, devengamiento, y pago, quiere decir tema financiero. Son, en algunos casos, cuando hablábamos de costo corriente, ocurre en el mismo periodo, sino una cosa es cuando se hace costo y otra cosa es cuando se paga. Un concepto tiene que ver con lo percibido, el del pago, y mientras que el devengamiento es el que rige para el consumo o la imputación, en este caso, a través del periodo del tiempo, como era el seguro pagado por adelantado. Ya en la número 8 tenemos que al fabricar una camisa debo seleccionar al comprar si comprar la materia prima nacional o importarla, y aquí entonces es una clasificación que tiene que ver con aquello que es relevante o irrelevante. Tengo que pensar en qué es la cosa sobre la cual estoy tomando la decisión y en función a qué cosa. Es decir, yo aquí estoy planteando de la materia prima, si va a ser nacional o va a ser importada, y por ello me voy a concentrar en ella. La materia prima sería el costo relevante, mientras que para la personita que tiene que trabajar sobre esa materia prima le va a ser indistinto, por ejemplo, una modista, trabajar sobre una camisa cuya tela sea importada o nacional. Entonces, la alternativa correcta es que la mano de obra es un costo irrelevante, que es la C. En cambio, si fuera que importo la totalidad del producto, ahí sí tanto la materia prima como la mano de obra serían relevantes. Bueno, después en la número 9 teníamos la empresa, tiene un almacén con capacidad ociosa, decide incrementar la producción en lugar de alquilarlo. En este caso, la alternativa correcta es la A, porque el ingreso del alquiler es un costo de oportunidad. Vamos a enfatizar con que el costo de oportunidad no se registra contablemente, solamente sirve para toma de decisiones. Y el punto número 10, los costos por incremento de las horas extras de los operarios son
controlados por el gerente de producción, por el gerente de administración, financiero, de ventas. La alternativa correcta es la A, y en este caso vamos a aclarar que por un lado tenemos qué costo estoy pretendiendo controlar y por otro lado quién tiene la autoridad para hacerlo. Acá estamos hablando de incremento de horas extras, por eso hablamos del gerente de producción. Si habláramos del importe, cómo se paga, sería la administración, y si hablamos de cuándo se paga, sería entonces el gerente financiero. Bueno, hasta aquí aquello que teníamos relacionado con el tema de clasificación de costos. Gracias infinitas por la atención.